Tengo 26 años y he estado casada con mi esposo de 29 durante casi 3 años. Siempre supe que la familia de mi esposo realmente no me aprecia. Él tiene 2 hermanas gemelas más jóvenes, 23, y un hermano menor, 21, y ninguno de ellos parece aceptarme. Lo mismo sucede con mi suegra. Nunca he podido averiguar por qué exactamente les desagrado tanto, pero yo estaba decidida a arreglarlo, ya que quería llevarme bien con mi familia política. Por eso, decidí organizar la fiesta de 50 años de mi suegra este año. Mi esposo me aconsejó que no lo hiciera, diciendo que, si su familia no parecía llevarse bien conmigo, lo dejara estar en lugar de esforzarme por agradarles. Pero no le hice caso porque en verdad quería tener una buena relación con ellos. Soy una persona sociable y no soportaba la idea de que estas personas sintieran antipatía hacia mí sin motivo aparente, así que necesitaba remediarlo. Hace unos días empecé a planear la fiesta e incluso traté de involucrar a los hermanos de mi esposo, pero no mostraron interés y me dijeron que hiciera todo por mi cuenta si así lo deseaba. Reservé uno de los restaurantes favoritos de mi suegra, donde ella y su difunto esposo solían tener citas, y pagué toda la comida y la decoración con antelación. De hecho, supervisé todo yo misma para asegurarme de que se ajustara al gusto y los estándares de mi suegra, ya que ella es muy particular con estos detalles. También invité a algunos de sus amigos más cercanos y a algunos familiares, consultándolo antes con mi esposo para saber a quién querría ella allí. En resumen, pagué todo y lo planeé sin ayuda, salvo un poco de mi esposo, mientras que sus propios hijos no movieron un dedo para contribuir ni económicamente ni de ninguna otra manera. Ayer, en la víspera de su cumpleaños, la visitamos a pesar de que mi esposo no quería ir. Una vez allí, notamos que sus otros hijos ya estaban y parecían sorprendidos de vernos, pero no dijeron nada. Después de un poco de charla trivial, fui al grano y le dije que la esperábamos en el restaurante al día siguiente por la tarde, porque teníamos algo preparado para ella. Ella sonrió y le dio las gracias a mi esposo, pero le dijo que todo había sido idea mía y que era a mí a quien debía agradecer. Su expresión cambió de inmediato y me confundí bastante por un segundo. Le expliqué que había invitado a sus amigos más cercanos y algunos familiares, y que me había asegurado de escoger todos sus platillos favoritos. Lo hice para que viera mi esfuerzo, pero de pronto adoptó una actitud desagradable y me dio las gracias con un tono falso, para luego decirme que, aunque apreciaba mis esfuerzos, lamentaba no poder asistir. Me quedé en shock y le pregunté por qué. Ella respondió que quería que sus 50 años fueran algo especial, un evento solo para la familia, y aunque consideraba familia a sus amigos, a mí no me veía como parte de la familia en absoluto, así que prefería que me mantuviera al margen al día siguiente. Mi esposo y yo quedamos pasmados, y en ese momento comprendí que él había tenido razón todo el tiempo y que no debía haber invertido ningún esfuerzo, porque ella claramente nunca lo valoraría. Los hermanos de mi esposo, por otro lado, casi se reían a carcajadas, lo que me enfureció aún más. Así que me levanté y le dije que podía irse bien lejos y que si se atrevía a presentarse al día siguiente, le pediría al personal de seguridad que la acompañara a salir. Esa respuesta borró sus expresiones de burla, y mi suegra afirmó que yo estaba siendo fría y cruel, pero solo me reí en su cara y le dije que era irónico que me llamara así después de lo que acababa de hacer. Hubo una discusión breve en la que ella trató de convencerme de que estaba equivocada, pero le dije que no merecía nada bueno y que mi decisión era definitiva. Ella y sus hijos se veían furiosos, y justo antes de que me fuera, comenzó a llorar, probablemente como un último intento de hacerme sentir culpable, pero ya no me importaba. Yo estaba muy molesta. De camino a casa traté de cancelar la reservación, pero era demasiado tarde y no se podía hacer nada. Mi esposo se veía muy incómodo con todo esto, pero se limitó a decir que yo había hecho lo correcto y luego salió a fumar una vez que llegamos a casa. Eso me pareció bien, porque él nunca ha sido muy expresivo cuando se trata de su familia y suele preferir apartarse de estas situaciones. Además, fui yo quien ignoró su consejo, así que fue amable de su parte no restregármelo. Como ya había pagado el lugar y la comida, decidí cancelar las invitaciones, lo cual fue muy de última hora y molestó a muchos de los invitados, pero casi todos eran amigos de mi suegra, así que no me importó. En lugar de eso, llamé a algunos de mis propios amigos para aprovechar el lugar, ya que estaba muy fastidiada por lo que había pasado. Mi esposo también se unió y lo animé a invitar a algunos de sus amigos para que pudiéramos pasarla bien. Quitamos la decoración justo a tiempo antes de que llegaran y lo disfrutamos muchísimo. Publiqué todas las fotos después de regresar a casa hoy,
Y mi cuñada me escribió diciendo que había arruinado el cumpleaños de su madre, y que había sido increíblemente egoísta usar el lugar para mí misma sabiendo lo mucho que significaba para mi suegra. No me siento particularmente culpable por lo que hice y considero que fue una reacción totalmente razonable. Espero no estar equivocada. Fui la persona equivocada por cancelar la fiesta de cumpleaños de mi suegra que había organizado, luego de que me dijera que no era bienvenida. Actualización 1. Le conté a mi esposo sobre el mensaje que me envió su hermana y le pregunté si debía disculparme con su familia. Me dijo que de ninguna manera, y que, de hecho, él ya estaba harto de su comportamiento y pensaba que lo mejor sería cortar relaciones con ellos por completo. Fue un paso enorme, ya que su familia dependía mucho de él en cuanto a dinero y otras cosas, especialmente mi suegra. Mi esposo tiene buena posición y dirige su propia empresa, así que cortar ese apoyo significaría que ella tendría que confiar en sus otros hijos, lo cual era un problema, porque los hermanos de mi esposo no son muy responsables y cambian de trabajo cada pocos meses. La verdad es que todos dependían mucho de él económicamente, así que esta fue una decisión muy fuerte. Intenté desanimarlo de hacerlo, pero estaba muy firme en su postura. Estoy segura de que hay algo más profundo en todo esto, porque siempre he notado que su familia se fue distanciando de la medida que nuestra relación avanzaba, y cuando nos casamos, ya estaba bastante separado de ellos. No fue culpa suya, pues recuerdo que muchas veces me dijo que invitaba a su familia a cenar cuando estábamos saliendo y también durante la etapa inicial de nuestro matrimonio, pero ellos siempre encontraban una excusa para no asistir. Estoy convencida de que fui parte de la razón, y ese es otro factor que me hizo tan desesperada por llevarme bien con mis suegros, para que mi esposo también pudiera reconectarse con su familia. Sospecho que mi esposo me oculta algo o que no me lo ha contado todo, porque él no es el tipo de persona que simplemente abandona a su familia. Antes hablaba de lo importante que era la familia para él, así que esta decisión repentina, aunque comprensible a la luz de cómo me trató mi suegra hace un par de días, es muy extraña y fuera de lugar en él. Estoy decidida a llegar al fondo de esto porque no quiero que mi esposo se sienta desdichado por mi culpa o que me guarde resentimiento en el futuro. Solo espero que pronto se sienta cómodo para contarme qué lo llevó a tomar una medida tan drástica. Actualización 2. Después de mucho insistirle, mi esposo finalmente me contó por qué está cortando lazos con su familia tras todos estos años. Yo sabía que su padre había fallecido cuando él tenía 21 años, y que sus hermanos eran todavía unos adolescentes. Su madre nunca había trabajado, así que, de manera natural, él tuvo que ponerse a trabajar para mantener a la familia, pues el dinero que su papá había dejado no alcanzaría para cubrir todos los gastos. Trabajó muy duro día y noche, y finalmente, cuando tenía alrededor de 23 años, encontró inversores para su empresa emergente, y las cosas comenzaron a mejorar. Pasó de apenas sobrevivir a prosperar, lo cual fue estupendo para él, pero provocó que su familia se volviera muy cómoda y materialista. Al ver que ganaba más dinero, se apoyaban cada vez más en él, pero mi esposo no protestaba porque sentía que les debía eso, creyendo que su padre habría querido que los ayudara. Además, la familia trataba muy mal a las novias de mi esposo, porque creían que tener gente cercana en su vida lo distraería de su propósito principal, que debía ser mantener a su familia. Por esta razón, cuando nos conocimos y se dieron cuenta de que no era alguien a quien pudiera maltratar y hacer que se alejara, pues yo estaba decidida a estar con él, empezaron a molestarse con mi simple presencia y a envenenar a mi esposo en mi contra. Sin embargo, para entonces él ya estaba harto, y hubo muchas peleas y discusiones durante nuestro noviazgo, sin que yo me enterara del todo, en las que su familia exigía que rompiera conmigo, pero él insistió en casarse conmigo. Con el tiempo, su familia comenzó a alejarse de él intentando hacerlo sentir culpable, pero aún así seguían pidiéndole dinero. Esa táctica no logró separarnos y, varios años después, aquí estamos, todavía juntos. Después de todo el problema con el cumpleaños, mi esposo me contó que mientras su hermana me enviaba mensajes para hacerme sentir culpable, su madre lo llamó para intentar manipularlo emocionalmente y convencerlo de que me dejara, porque yo la había ofendido. Por eso decidió que estaba harto de todo y que era momento de poner punto final. Todavía estoy en shock de ver todo lo que su familia le ha hecho, a pesar de que él es quien los ha estado manteniendo. He perdido todo el respeto que alguna vez les tuve, porque solo actúan por interés. Me siento muy feliz de haber decidido quedarme con mi esposo pese a todos los intentos de su familia por separarnos y alejarme de él para seguir aprovechándose de su dinero. La verdad, a mí no me importa cuánto dinero tenga, lo amo por quien es, y su cuenta bancaria no tiene nada que ver con ello. Ahora que sé toda la historia,
Me impresiona que él aguantara tanto y lo mantuviera en secreto para proteger mis sentimientos, dado que yo quería tener un buen vínculo con mis suegros, pero él sabía que eso jamás pasaría. Creo que está tomando la decisión correcta ahora y que su familia se merece quedarse fuera de nuestras vidas. Son tremendamente egoístas y no muestran respeto hacia el hombre que tanto los ha apoyado contra viento y marea. Actualización 3. Hoy mi esposo finalmente llamó a su madre y le dijo que no quería saber de ella ni de sus hermanos a menos que cambiaran su actitud, y que tendrían que buscar sus propios ingresos, porque él no iba a seguir manteniéndolos toda la vida. Tal y como esperaba, su decisión provocó una gran conmoción por su parte, y pude escuchar a mi suegra gritarle incluso sin que el teléfono estuviera en altavoz. Se armó un pleito bastante fuerte, y como yo estaba en la misma habitación, escuché todo lo que decían. Mi suegra intentó obviamente culparme, diciendo que yo debía haberlo influido para que los dejara sin ayuda. También me acusó de querer deshacerme de su familia y aseguró que mi esposo no debería dejarse manipular por su esposa. La ironía de que ella le dijera que no se dejara manipular, mientras le estaba manipulando, me resultó casi graciosa. Mi esposo me defendió lo mejor que pudo y les dijo que sus hermanos debían encontrar trabajos decentes, porque todos eran adultos y ya era bastante lamentable que dependieran de él. Ella empezó a acusar a mi esposo de dejarse llevar por el dinero y el poder que conlleva tener un puesto tan bien pagado, y sugirió que yo seguramente le estaba alentando a cortar lazos con su familia, razón por la cual los trataba tan mal. Era un caso clásico de manipulación y chantaje emocional para mantenerlo bajo su control, pero yo no iba a permitirlo ahora que sabía todo lo que ella y sus hijos habían hecho a sus espaldas. Cuando las cosas se pusieron demasiado tensas y vi que mi esposo se ponía nervioso y con los ojos llenos de lágrimas de pura frustración, decidí intervenir. Le dije a mi suegra que la decisión de mi esposo estaba tomada y que si ella y sus hijos no recapacitaban pronto, perderían para siempre el apoyo de mi esposo. Ahora la pelota estaba en su cancha. Podían comportarse como personas decentes y respetarnos para seguir siendo parte de nuestra vida, o podían seguir siendo interesados y aprovecharse de mi esposo, quedándose completamente al margen. Dicho esto, colgué la llamada y silencié todas las notificaciones en el teléfono de mi esposo para que no tuviera manera de molestarlo por un tiempo y así él pudiera relajarse. Ha pasado 1 hora desde que finalizó la llamada y hemos dejado los teléfonos a un lado para ver una película y distraernos por ahora. Actualización 4. Como si hostigar a mi esposo y arruinarle el día no fuera suficiente, mi suegra decidió molestarme a mí también. Después de que terminó la película, mi esposo decidió ponerse al corriente con trabajo pendiente y yo revisé mi teléfono. Tenía varias llamadas perdidas de mi suegra y un montón de mensajes terribles llenos de palabras groseras por parte de los hermanos de mi esposo. No me sorprendió en lo más mínimo, porque era justo lo que esperaba que hicieran. Tomé capturas de todo para guardarlas como evidencia y lo ignoré. Seguí respondiendo a correos de trabajo y otras cosas durante unos 10 minutos, pero en eso mi suegra llamó de nuevo y terminé aceptando la llamada sin querer. Acto seguido, me dijo las cosas más ofensivas sobre mi persona y mi crianza, llamándome manipuladora, interesada y diciendo que estaba destruyendo a su hijo. No respondí a ninguna de sus acusaciones y simplemente esperé hasta que se le acabó el ímpetu. Cuando por fin se detuvo, le dije que todo lo que me acusaba de hacer eran cosas de las cuales ella misma era culpable, así que antes de señalar a alguien, debería analizar bien sus acciones. También le mencioné que me alegraba de que mi esposo se estuviera liberando de personas aprovechadas como ella y sus hijos, ya que no merecían ni siquiera estar en el mismo lugar que él. Luego colgué y la bloqueé, al igual que a los hermanos de mi esposo, en todas las plataformas posibles para que no pudieran volver a molestarme. Es triste que la gente esté dispuesta a caer tan bajo con tal de evitar trabajar. No le he contado a mi esposo sobre la llamada de su madre porque no quiero estresarlo más, pero si vuelve a suceder, definitivamente se lo diré y nos aseguraremos de mantenerlos fuera de nuestras vidas para siempre. No tienen ningún derecho a perturbar nuestra tranquilidad de esta manera. No sé qué harán después, pero estoy segura de que mi suegra no se detendrá a menos que tomemos acciones legales o algo parecido. Rezo para que no se llegue a tanto, porque sería muy duro emocionalmente para mi esposo, pero si es necesario, estoy dispuesta a hacer lo que haga falta. No van a volver a aprovecharse de él, eso lo tengo muy claro. Actualización 5. Han pasado casi 2 semanas desde la última vez que conté algo, y ha sucedido mucho en este tiempo. Después de bloquear a mi suegra, mi esposo y yo cenamos y nos fuimos a dormir, esperando que al día siguiente tuviéramos algo de paz y tranquilidad. Pero, justamente al día siguiente, mi suegra se presentó en nuestra puerta con sus 3 hijos adultos,
exigiendo una explicación por todo lo que se había dicho y hecho hasta ese momento. Se veía furiosa, al igual que los hermanos de mi esposo, y estaba segura de que eso iba a ser muy estresante para mi marido. Decidí quedarme en la habitación a pesar de sus quejas, porque decían que no tenía derecho a estar ahí al ser un asunto de familia y que yo no era parte de ella. Les aclaré que estaban invadiendo mi privacidad y que estaban bajo mi techo, así que no podían decirme si debía o no quedarme. Entonces empezaron a atacar verbalmente a mi esposo, acusándolo de egoísta e injusto, llegando incluso a decirle que estaba abandonando a su familia solo por mantener feliz a su esposa. Él se quedó en silencio y se le notaba muy alterado, así que supe que era mi turno de intervenir, ya que es un hombre muy sensible cuando se trata de sus seres queridos, y no tendría fuerzas para defenderse de sus mentiras y manipulaciones. Mientras ellos solo buscaban su dinero, él sí los quería, pues son su familia. Le pedí que se tranquilizara y les dije que se fueran, porque me estaban irritando y, lo más importante, estaban haciendo llorar a mi esposo. Mi suegra alegó que yo no podía echarla, especialmente la casa de su hijo, y que tenía derecho a quedarse cuanto quisiera. Aún así, siguió presionando a mi esposo a pesar de que se le veía muy mal, lo que me pareció sumamente desagradable, porque ni le importaban los sentimientos de su propio hijo, solo el dinero. Empezó a decirle que ella no lo había criado así y que estaba decepcionada de que eligiera a su esposa en lugar de a su propia familia. Su hermano incluso dijo que el único deber de mi esposo era cumplir como hijo y hermano, porque yo era una interesada y no me merecía un esposo como él. Eso me colmó la paciencia y perdí los estribos. Les grité, diciéndoles exactamente lo que pensaba de todos ellos, que eran unos aprovechados que vivían solamente de la amabilidad y generosidad de mi esposo, pues no eran capaces de hacer nada por sí mismos y que eso se acercaba más a la definición de alguien que solo busca beneficios. Además, no solo se la pasaban a su alrededor pidiéndole dinero, sino que también tenían la audacia de atacarlo después de todo lo que había hecho por ellos. Se quedaron en shock y no sabían cómo responder. Aproveché ese momento para ordenarles que se marcharan antes de que llamara a la policía por aparecer sin invitación y negarse a irse. Se fueron, pero mi suegra todavía creía poder convencer a su hijo de que los eligiera a ellos en lugar de a mí, así que le dijo que su padre estaría decepcionado si estuviera vivo y viera cómo los trataba su hijo mayor ese día. Me pareció muy bajo y desagradable usar la memoria de su padre como arma para hacer que mi esposo se sintiera culpable. Cuando por fin se fueron, vi que mi esposo apenas podía contenerse y se largó a llorar sin poder controlar sus emociones. Pasé horas calmándolo. Me sentí terrible por todo esto y deseé no haberle organizado esa fiesta de cumpleaños a mi suegra. Pero, al mismo tiempo, fue lo que hizo salir a la luz todos estos problemas y, de alguna manera, me alegra que haya ocurrido antes que después. Tras la partida de su familia, bloqueé sus números y redes sociales desde el teléfono de mi esposo, para que no pudieran contactarnos en línea. Cuando finalmente se calmó lo suficiente, le dije que era hora de buscar abogados, porque tenía la certeza de que su familia no se quedaría tranquila y buscaría más formas de sacarle dinero. Él estuvo de acuerdo, aunque le dolía admitirlo, porque era consciente de que su familia haría lo que fuera para obtener lo que querían. No nos equivocamos al tomar medidas legales, porque en pocos días mi suegra nos envió una notificación formal exigiendo una gran suma de dinero como compensación, alegando que mi esposo había tomado fondos de la familia tras la muerte de su padre para iniciar su negocio. Fue indignante que mintieran así y difamaran a mi esposo, cuando él nunca usó ni un solo dólar de lo que su padre dejó. Todo lo que ha conseguido fue con su propio esfuerzo. Fue un insulto a su integridad y me enfureció que se atrevieran a inventar algo tan grave. Además, como la empresa de mi esposo es bastante grande, esto hizo que muchas personas hablaran, lo que afectó su negocio. Fue muy irresponsable de su parte. Aún así, tras aproximadamente 2 semanas, logramos demostrar que todo aquello era falso y que no había verdad alguna en sus declaraciones. Ahora ellos deberán pagar una multa enorme por intentar difamarnos y poner en riesgo la reputación de mi esposo. Hasta donde sé, mi suegra y sus hijos han sido rechazados por el resto de la familia después de este intento tan ruin, y los 3 están buscando trabajo desesperadamente para cubrir las facturas que mi esposo pagaba antes. Me alegra que les esté pasando esto, porque en verdad se lo merecen. Por fin podemos pasar página y olvidarnos de ellos. Mi esposo y yo somos mucho más felices ahora, y pienso mantener las cosas así para siempre.